49 minutos, tenemos el agrado de comunicarnos con el exministro de Ciencia y Tecnología, también de Educación, secretario Malvinas, Daniel Filmus. Hola Daniel, buenas tardes, Gabriel Schulz te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, ayer hablábamos con la diputada Flor Cariñano porque este proyecto de declarar a la educación servicio esencial, tras lo que está pasando con el Fondo de Incentivo Docente, es una situación que hasta ahora, yo lo hablaba ayer con ella, dábamos por sentado, ¿no? O sea, era un fondo que desde el año 99 se estaba cobrando, nadie dudaba de que esto iba a seguir existiendo, estaba en el presupuesto, pero increíblemente esto de un día para el otro se interrumpió. Entonces, ¿cómo se hace para declarar en este momento servicio esencial a la educación, teniendo en cuenta que esto tiene que pasar por cámaras que son bastante, en este momento, difíciles, ¿no? La Cámara de Diputados, sobre todo, está difícil el tratamiento. ¿Cómo lo ves vos y cómo lo vivís este tema, habiendo sido ministro de Educación tanto tiempo? Sí, bueno, la declaración de servicio esencial podría ser debatida y discutida siempre y cuando eso significa apoyar más la educación, invertir más en educación, cumplir con las leyes que hay. Hay una ley de financiamiento educativo, la ley del incentivo salarial docente, está la ley de educación nacional, todas leyes que incluso colocan la paritaria como un elemento principal para discutir. Solamente una ley planteada como está planteando el gobierno tiene un sentido represivo y realmente no tiene, por lo menos no tiene el efecto que uno querría. Claro, porque yo tengo buena leche, está bien lo que decís, Daniel, porque yo tengo buena leche y pienso, declaro la educación como servicio esencial y por ende no la voy a desfinanciar, la voy a cuidar, la voy a mejorar, pero está bien lo que estás diciendo vos, no es esa la intención. No, porque la Constitución es muy clara, digamos, el derecho a la educación y la responsabilidad de la educación está en manos del Estado, y es el Estado el que tiene que resolverlo. Lo que ocurre hoy es algo totalmente inédito, que el gobierno desconoce leyes que ya existen. Vos lo señalabas recién, la ley del incentivo salarial docente, la primera fue de la Rúa, después de 1000 días de carpa blanca, la Rúa fue personalmente, se apersonó en la carpa, sacó la ley del incentivo docente, eso permitió que la carpa se levantara. Luego en el 2003, después de que la crisis no se pagara el incentivo docente, junto con Néstor Kirchner, volvimos a sacar una ley que permitiera que el incentivo se extienda hacia el futuro. Realmente, pensá que estamos hablando entre el 10 y el 20% del salario de los docentes en las distintas provincias, y que después de que se transfirieron las escuelas en los 90, no se transfirieron los recursos para que las provincias se puedan hacer cargo de las escuelas, y lo que hubo fue una desigualdad enorme. Provincias que sí estaban en condiciones de tomarlas, y provincias que ese impacto de la transferencia de los servicios nacionales destruyó totalmente la educación y hizo degradar el salario docente, de tal forma que recordarás que incluso en el 2003 no habían empezado las clases cuando asumimos el gobierno y hubo que ir a las provincias a llevar la plata de nación para que eso pueda ocurrir. Realmente en este momento el gobierno debiera empezar, en primer lugar, reconociendo las leyes que existen, el 6% de inversión del PBI en educación, y en segundo lugar la del incentivo salarial, que se complementa con una ley que es similar en última instancia en su objetivo a la que se plantea respecto del servicio esencial, que es la ley de los 180 días. Lo que pasa es que, Daniel, hay algo que el gobierno está permanentemente publicitando, que es conseguir el déficit cero, ¿verdad? Que dice lo conseguimos en enero. Por supuesto, lo consiguieron, pero porque no pagaron lo que tienen que pagar. Entonces, entre otras cosas, el Fondo de Incentivo Docente. Entonces, digo, así cualquiera tiene déficit cero. Si yo dejo de pagar en mi casa todos los impuestos, y mismo dejo de pagar ganancias, dejo de pagar el IVA, si pudiera, y etcétera, y claro, todos vamos a tener déficit cero. Pero estamos hablando de, vos decís, desconoce las leyes. Yo creo que no es que las desconoce, se las pasa por donde ya sabemos. Sí, incluso la ley fundamental, porque acordate que en la ley Ómnibus el gobierno intentó que no haya escolaridad y que los chicos a partir de los 9 años puedan estudiar en la casa sin necesidad de ir a la escuela. Y eso es desconocer la ley más importante de la educación argentina, que es la 1420, que es del año 1884. Así que la verdad es que estamos en una situación no solo de financiamiento de la educación,
sino que un gobierno que especula con que la educación no es importante, que la escolaridad no tiene que ser obligatoria y que contradictoriamente con eso quiere presionar a los docentes con esta declaración de servicio esencial. Por eso te digo, podemos discutir todo. Para mí seguramente la educación es un servicio esencial y que no puede faltar a ningún chico, y así lo asegura la Constitución y las leyes. Sin embargo, si lo consideramos un servicio esencial, también hay que financiarla como todo derecho inalienable que tiene nuestra gente. No me imagino las familias sin poder mandar a sus chicos a la escuela. No me imagino los docentes, después de este golpe inflacionario que tuvimos, pudiendo ir a la escuela, incluso con el aumento del precio del transporte, con un salario que a todas luces no está complementando la inflación que ocurrió, y para colmo, rompiendo también una otra ley, y aparte de la tradición en la Argentina, que es la de la paritaria nacional. Ya dijo Milei que no iba a convocar a la paritaria nacional, y en la paritaria nacional lo que logra, para los que nos están escuchando que lo sepan, es un piso de dignidad mínimo de los docentes para todo el país. Es decir, no puede ser que un docente gane menos que aquello que la paritaria nacional decide, aunque hay jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, que es más rica, que puede pagar más, pero hay un mínimo de dignidad que garantiza la paritaria. Junto con la paritaria nacional, la ley dice que aquellas provincias que incluso así no alcancen a pagar ese salario docente mínimo fijado para todo el país, hay un fondo compensatorio. Bueno, el otro día el ministro de Economía, y también lo dijo el vocero, se terminó el fondo compensatorio, con lo cual vos ponés en pie de igualdad jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires o Córdoba, Santa Fe, que son jurisdicciones en condiciones económicas favorables, respecto de las provincias del norte, por ejemplo, o las provincias del sur, donde el costo de vida es mucho más alto, que muchas veces sin la ayuda de la nación no pueden llegar a ese salario. Me parece que estando el derecho a la educación en la Constitución Nacional y colocándolo como responsabilidad del Estado Nacional, la verdad es que el gobierno no puede mirar para otro lado. Hablando de mirar para otro lado, quiero también tomar tu experiencia como secretario de la Oficina de Malvinas, de lo que pasó con la visita de David Cameron a las islas, y el gobierno mira para otro lado. Es más, hoy a la mañana el vocero dijo que ellos no pueden determinar lo que hace otro país en sus tierras. O sea, después termina diciendo nunca vamos a renunciar a la soberanía, etcétera. Pero es gravísimo lo que pasó. Y observo una especie de no solo desinterés, hasta de apreciación hacia la visita de Cameron a las Malvinas, en un gesto que debería ser tomado como una provocación. O por lo menos eso me pasa a mí. No sé cuál es tu mirada acerca de esto. Sin lugar a dudas. En primer lugar, lo que hay que hacer, para no confundir, es repudiar la actitud de Cameron. Después de 30 años, un cardenal venga a las Malvinas a provocar a la Argentina, porque en realidad vino de la Argentina, para nosotros es nuestro territorio. Claro. Por lo tanto, tampoco el vocero puede decir lo que haga un funcionario de un gobierno extranjero no nos interesa. No, si el funcionario del gobierno extranjero viene a asegurar la dominación de una parte del territorio nacional, sí nos interesa y merece el repudio no solo del gobierno, sino de todo nuestro pueblo, que por supuesto, como dice la canción, es que no olvida nunca a los chicos de Malvinas. Eso está claro y está en el corazón de todos y todas nosotros. Realmente tenemos que tratar de que estas cuestiones, que Argentina es uno de los pocos países que en 190 años de ocupación jamás mostró alguna duda respecto de la pertenencia de ese territorio a nuestro país, genere estas condiciones de que aprovechen que hay un gobierno que tiene debilidad frente a la política internacional y que vuelve a tener ese síndrome de Estocolmo que tuvo el gobierno de Macri también respecto de Malvinas, es decir, tratar de que si nosotros nos portamos bien, ellos entonces nos van a devolver las Malvinas. No está claro que en la entrevista que tuvo Cameron con Milei, fíjate las declaraciones de los dos países. Cuando salió Milei, la declaración de la Cancillería Argentina fue mencionarnos el tema de Malvinas. Y la declaración de la Cancillería británica fue, le dijimos a Milei que las Malvinas son británicas.
realmente no darse cuenta de que todas estas cosas van a ser usadas en cualquier situación para la jurisprudencia internacional, de que el gobierno argentino no protestó la venida de un canciller británico, es claramente una mancha en una tradición que desde inicios del siglo XIX, desde 1873, que fueron ocupadas las islas, Argentina sostiene. Es la primera vez que pasa algo así, y por supuesto Reino Unido, que es una potencia colonialista aún en el siglo XXI, lo va a aprovechar. Así es. Daniel Filmus, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo muy grande. Abrazo grande, muy buenas tardes.